No sea hallado entre vosotros quien contacte a los muertos. Deuteronomio 18 del 10 al 11. No le hables a tus parientes o amigos muertos por ningún medio, incluyendo tus redes sociales. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5:2. Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. 2000. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, muy buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes, amados hermanos, hermanas. Le doy gracias a mi Padre Dios por permitirme nuevamente estar aquí, ¿verdad? Dándome una nueva oportunidad, ¿verdad? De poder sentarme nuevamente a su mesa y poder compartir el pan, la palabra que Dios ya tenía preparada, hermano, de antemano. Así lo creo yo, y verdad, no es que lo piense, sino que lo creo, porque Dios ya tiene todo, hermano, escrito en otras palabras, en el libro que Él tiene de mí, verdad, y por su misericordia estoy aquí para compartirte el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón por medio de su Espíritu Santo, el cual yo le pido, Padre, en nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, dándote gracias en esta hora, Señor, por toda bendición que día con día derramas sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. A ti vengo en esta hora, Señor, dándote gracias por permitirme, Señor, nuevamente ser el instrumento que tú uses para seguir, Señor, apacentando a este pueblo que tú, Señor, has puesto, Señor, bajo mi cuidado, del cual te pido, Señor, me des sabiduría, Señor, para poderlo seguir guiando, Señor, hacia ti, dejándome, Señor, enseñar por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a quien tú enviaste, y que sea Él, Señor, el que siga poniendo tu palabra en mi boca, Señor, que tu palabra sea como esa espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de cada ser, Señor, de cada uno de tus hijos, y continúe haciendo la obra para la cual tú le envías. En el nombre bendito de Jesús, te pido, Señor, que toda palabra que tú nos das nos ayude, Señor, para que la pongamos por obra, Señor. Que seamos hacedores de tu bendita palabra y no solamente oidores olvidadizos. Que confiemos siempre en ti y que nos ayudes, Señor, a permanecer firmes en ti, Señor. En todo tiempo, aún en los momentos difíciles, Padre, ayúdanos para que no nos alejemos de ti, Señor, porque si nos llegásemos a alejar de ti, ¿qué sería de nosotros? Como dijo tu siervo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabra de vida. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque creo, Señor, que la bendición que tú tienes preparada para cada uno de tus hijos, Señor, hoy, Señor, la derramará sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias en este día, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Bien, pues vamos a compartir, hermano, algo que es algo hermoso, lo que Dios tiene, hermano, preparado. Y dice la Escritura que esta promesa, hermano, de la vida eterna, el Señor ya la tenía preparada desde mucho tiempo, hablando, hermano, que sería manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios le dio el poder y la autoridad, ¿verdad? Y a Él le ha dado, hermano, la vida eterna, para que a nosotros también, hermanos, seamos ahora sí que
beneficiados por medio de esta grande bendición que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Entonces el nombre del tema, como lo estás viendo por ahí, hermano, en tu celular o por el medio del cual tú lo estés viendo, el tema es el gran premio de la vida eterna, hermano. Y eso es algo que nosotros debemos de tener siempre en mente, hermano. Siempre, no solamente en mente, sino que también en nuestro corazón, ¿verdad? De lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y quiero decirte, hermano, pues que esa vida eterna el Señor ya nos la dio. Ya nos la dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y parte de ella la estamos viviendo aquí en la tierra, pero sabemos, hermano, que a la luz de la Escritura, cuando habla de eterno, pues nos habla de la eternidad. Y esta vida que Dios nos ha dado, esa vida eterna que Dios nos ha dado, pues debemos de cuidarla. Debemos, hermano, de tener cuidado, como Pablo le decía a Timoteo, cuida la salvación que te ha sido dada con temor y temblor, hermano, porque la salvación es parte de lo que Dios nos ha dado cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, y el premio, ¿verdad? Es eso, porque recibimos, el premio es la vida eterna. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la salvación, y por medio de la salvación el Señor empieza a enseñarnos y empezamos, hermano, a participar de esa vida eterna que nosotros debemos de tener cuidado día con día, porque podemos perderla. Hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que la salvación no se pierde, y a la luz de la Escritura lo hemos enseñado, hermano, que la salvación, ciertamente la salvación no se pierde, el que se pierde eres tú, ¿verdad?, para que no nos confundamos. La salvación no se pierde, tú eres el que puedes perder la salvación cuando la desechas, cuando la menosprecias. Y me viene a la mente, hermano, pues un hombre llamado Esaú, ¿verdad?, que menospreció la primogenitura. Y cuando venía del campo, dice que venía del campo y venía con hambre, y su hermano Jacob estaba haciendo un potaje, una comida de lentejas, ¿verdad? Y cuando llegó le dijo a Jacob, ¿sabes qué? Dame de tu guisado porque traigo mucha hambre. Y Jacob, muy astuto, le dijo, no, pues véndeme tu primogenitura, ¿verdad? Y lo tremendo, hermano, que hizo y que dijo Esaú, dijo, si ya me voy a morir, ¿para qué quiero la vida? O sea, ¿para qué quiero la primogenitura? Le dijo, ¿verdad? ¿Para qué quiero la primogenitura si ya estoy...? O sea, él hablaba de su muerte, ¿para qué la quería? Entonces, hermano, es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado, porque hablábamos el viernes precisamente del tema, ¿y qué es la verdad? Y Jesús vino a dar testimonio, lo veíamos, hermano, que Jesús, cuando le dice Pilato, así es de que tú eres rey, y Jesús le dice, yo para esto he nacido, y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Entonces, hermano, el viernes enseñábamos que Cristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y parte de ello, hermano, Dios, si nosotros conocemos la verdad, algo que yo quiero decirte en esta mañana, dice la Escritura en el libro de Hebreos que aquel que peca, porque ya tenemos conocimiento de la verdad, ¿sí?, que es Cristo, pero dice aquel que peca voluntariamente, para él ya no hay perdón de pecados, sino una horrenda y expectación de juicio, hermano. Entonces, nosotros como hijos de Dios, yo creo que, hermano, debemos estar agradecidos con Dios por toda palabra que día con día nos está dando. ¿Por qué? Porque al hablarnos de esta forma es para que nos pongamos, hermano, alerta, para que estemos atentos. Si hemos estado pecando, hermano, volvamos nuestra mirada al Señor, pero dejemos de pecar, dejemos, hermano, de que la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nuestras vidas, hablando de que nosotros estamos siendo justificados por la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces dejemos que Él haga su obra, pero tengamos nosotros un corazón dispuesto para que Él continúe con su tarea, con lo que Él ha comenzado a hacer en nuestras vidas. Porque una vez, primeramente, dice la Escritura en Efesios capítulo 4, 12 en adelante, dice que hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de varón perfecto. Entonces, hermanos, Dios a través de su palabra se está dando a conocer a nosotros. Y no solamente Él, Jesús dice en la Escritura, como lo veíamos el viernes, que Él vino a dar testimonio del Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es el Consolador que envió el Padre, Él viene a dar testimonio de la verdad que es Cristo. Entonces es algo en lo cual Dios está hablando con claridad, y yo creo que este tema, hermano, es algo con respecto, tú sabes que dice la Escritura que nos habla de premios, nos habla de galardones, ¿verdad?
de coronas. Y en el libro de Apocalipsis, creo que es capítulo 21, dice la escritura: "He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras". Entonces el Señor no viene con las manos vacías, hermano, Él viene con premios, ¿verdad? Pero este premio, hermano, de la vida, de la vida eterna, el Señor ya nos la dio desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, y esa vida eterna tú tienes que cuidarla. ¿Por qué vida eterna, hermano? Te digo que ya nos la dio el Señor, porque así lo vemos en la Escritura y tú debes de cuidarla. Ahorita lo vamos a ver de acuerdo a los significados de la palabra. Porque si nosotros no cuidamos esto, hermano, es un premio, hermano, que Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida eterna, hermano. En Él está escondida la vida eterna, y la vida eterna está en el Padre, el Hijo, y hermano, y el Espíritu Santo está continuando su obra en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando veo esto, hermano, ciertamente, ahorita voy a pasar las diapositivas, el significado de la palabra vida, hermano, que viene de la palabra bios. Voy a irlos pasando porque quiero leerte unos versículos que me llaman mucho la atención. No los puse aquí en las diapositivas, pero es algo que el Señor nos estaba mostrando hace un momento. Pero quiero primeramente leerte el significado de la palabra vida, que viene de una palabra griega, que es palabra bios, vida, que significa vida, que significa, hermano, eso quiere decir el estado presente de existencia. Número 1, estado presente de existencia. Número 2, los medios de vivir, ya sea bien o mal. Número 3, sustento de vida. ¿Qué está sustentando tu vida? ¿Cómo vive tu existencia? ¿De qué forma estás viviendo, hermano, tu vida? Ahora ya en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura que está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Está hablando ya de una nueva vida, de una nueva forma de vida, hermano. Entonces, también viene de la palabra bios, que quiere vivir al modo o forma de vida. Entonces, ¿qué forma de vida o qué modo de vivir estás viviendo tú en Cristo? Ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Y también viene de una palabra hebrea que es derek, que quiere decir camino, en figura curso de la vida, o modo de acción, conducir o conducta. En otras palabras, hermano, ¿qué dirección le estás dando a tu vida? ¿Qué forma de vida estás llevando ahora en Cristo Jesús? Recuerden, o de qué forma te estás conduciendo. ¿Cuál es tu conducta ahora en Cristo, hermano? Si dice la Escritura que el que está en Cristo nueva criatura es, he ahí las cosas viejas pasaron, he ahí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos hablando ya de una nueva forma de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que, te puedo decir, hermano, que empezamos a disfrutar la vida eterna en Cristo Jesús, pero que tenemos que tener cuidado de ella, hermano, para que no la perdamos? Porque sí se puede perder. A veces nos confiamos, y ya el Señor me dio vida eterna, sí, pero si tú vives de una forma desordenada, si no tienes control, hermano, si sigues llevando una mala conducta, estás conduciendo mal tu vida, como nos enseñaba mi hijo Iván en días pasados con respecto al tema de los pródigos en casa, ¿verdad? Y que me llamó mucho la atención que hay muchos pródigos en la casa y que están desperdiciando su vida, hermano, como la desperdició el pródigo. ¿De qué forma la desperdició? Porque su padre le entregó todo, ¿verdad? Y hablaba precisamente basado ese tema en la vida del hijo pródigo, de qué forma desperdició su vida. Entonces, yo quiero, hermano, decirte parte de lo que, bueno, algo parecido, o lo mismo, pues, de qué forma estás viviendo tú, de qué forma estás desperdiciando tu vida. El viernes hablábamos que tengamos cuidado, hermano, que no nos estemos engañando a nosotros mismos. Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque mucha gente va a tratar de engañarnos o nos ha engañado, pero el peor error que podemos caer nosotros, hermanos, es que nosotros nos estemos engañando a nosotros mismos. Y creemos, hermano, que por fe, ciertamente dice la Escritura, por fe somos salvos, pero aún esa fe, hermano, tiene que estar activa, ¿sí? Tiene que estar viva, no debe ser una fe muerta, porque y la fe va acompañada con obras, es una fe viva, pero una fe sin obras, hermano, es una fe muerta, lo menciona la Escritura. Entonces podemos decir, por fe somos salvos, pero esa fe tiene que estar viva. Algo que me llama la atención con respecto a lo que estamos compartiendo ahorita, hermano, estamos hablando de gente, a la gente, hermano, a la iglesia que ya tiene conocimiento de Dios, que tiene, hermano, el conocimiento del Hijo, que tiene el conocimiento del Espíritu Santo de Dios,
Y digo que tiene conocimiento porque lo recibimos, hermano, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros hicimos esa oración de fe. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres que Jesús es el Señor, que murió y resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermano, muchas veces hemos confesado a nuestro Señor Jesús con la boca, con nuestro corazón, pero es ahí donde podríamos estarnos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿De qué forma estamos viviendo? Hablando de la vida bios, vida, hermano. ¿De qué forma estamos viviendo delante de Dios? Porque me llama la atención, hermano, lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6, verso 4, y te lo voy a leer, dice la Escritura. Pero los que dejan de creer, dice la Escritura, el que cree en mí, parte de lo que están en las diapositivas que vamos a ver, dice, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero aquí este pasaje, hermano, este versículo de Hebreos capítulo 6, verso 4, esto es algo para nosotros, hermano, que tenemos el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que lo recibimos en nuestro corazón. Dice, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad, y con gusto, lo hablábamos el viernes, hermano, de la palabra de verdad. Dice, y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Entonces, hermano, en otras palabras, si estamos diciendo que Jesús dijo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Si nosotros dejamos de creer en Cristo, hermano, ¿qué va a suceder? Porque esta gente, hermano, que vemos aquí, era gente que conocía al Señor. Era gente que sabía, hermano, como este Jonás que sabía y conocía a Dios, cómo es Dios, hermano, y cómo es el corazón de Dios. Nosotros, hermano, a la luz de la Escritura podemos ver que Dios es un Dios de misericordia. Que día con día, hermano, no ha cortado su mano, sino que día con día la tiene, hermano, extendida para bendecirnos con su presencia, con su palabra. Vemos a Jonás, hermano, que cuando el Señor lo llamó y le dijo, ve y dile a Nínive, predica a Nínive que de aquí a 40 días será destruida. Conociendo Jonás a Dios, hermano, cómo es su corazón de misericordioso. Porque Jonás dijo, no, si voy y les predico a Nínive y si Nínive se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y él, conociendo a Dios, se alejó, mejor dice que se fue y no obedeció a Dios. Entonces nosotros, hermano, conociendo cómo es nuestro Dios, qué es lo que tenemos que hacer, si sabemos que es un Dios de misericordia, el Señor nos ha mandado, hermano, a predicar la palabra, pero también, hermano, a que tengamos cuidado con esto, porque podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Y esta gente que disfrutó del don de Dios, disfrutó del poder del Espíritu Santo, hermano, e hizo grandes cosas, milagros, señales por medio del Espíritu Santo, un día se van a presentar delante del Señor y el Señor les va a decir, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Esa gente que recibió, hermano, la vida eterna, hablando del premio de la vida eterna, esa gente que se va a presentar delante de Dios y que se confió, ¿qué va a suceder? Cuando el Señor les diga, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Y sean echados fuera a las tinieblas, hermano, donde es el lloro y el crujir de dientes. Esa gente que conociendo, hermano, que el Señor le ha dado como premio la vida eterna, la menospreció.
¿Por qué? Porque amaron más, hermano, los dones, como lo veíamos el viernes, amaron más los dones, porque ellos se presentan delante del Señor y dicen, Señor, pero acuérdate que en tu nombre predicamos la palabra, acuérdate en las plazas y acuérdate, Señor, que en tu nombre sanaron los enfermos y es tantas cosas que hicieron, hermano. Amaron más los dones, hermano, los talentos que Dios les dio, que Dios le dio, que amar al Creador, al que se los dio. Por eso nosotros debemos, hermano, nuestro corazón debe estar siempre en primer lugar nuestro Dios. Esta gente disfrutó del poder del don celestial que es Cristo, del poder del Espíritu Santo, y hicieron grandes cosas, hermano. Pero al final tú puedes ver que esta gente, sabiendo que Dios les había dado un premio, que es la vida eterna, lo perdió. Entonces tú y yo, hermano, debemos de caminar, ¿verdad? Y de hacer lo que Dios nos ha dado y cuidarlo. Otro de los significados de la palabra, hermano, vida es gracia. Nosotros tenemos vida, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios, pero aquí en esta viene la palabra charis, que es una palabra griega que es charis, que está en la 5485. Aquí ya nos habla, hermano, de que tenemos vida por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando recibimos a Cristo, Él nos da vida. Por su gracia y por su misericordia, dice gracia como gratificante de manera o acción espiritual. Entonces ya nos está hablando, hermano, de que nosotros, una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, tiene que manifestarse el cambio en nuestras vidas completamente. Porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Y estaremos vivos delante de Dios? ¿O permanecemos en muerte? Esta palabra charis, que significa gracia, hermano, como gratificante o manera de acción, en figura, hermano, figurativamente es espiritual, específicamente la influencia divina. Entonces ya estamos hablando, hermano, de que el Señor viene a influir, viene, hermano, a manifestarse en nuestras vidas de una forma, hermano, sobrenatural, ¿verdad? Se viene a manifestar en nuestras vidas, pero Él es el que empieza, hermano, a transformar. Él es el que comienza a hacer una obra, hermano, en nosotros, que nos hablando de una forma de transformación, ¿verdad? Y a través de su palabra, pues nos va a ir ayudando, nos va a ir enseñando hasta dónde estábamos nosotros, hermano, equivocados, viviendo en una vida de mentira, de engaño, de error, hermano. Y es cuando el Señor empieza a alumbrar nuestros corazones. Esa luz que vino a alumbrar en este campo de oscuridad y tiniebla. Estoy hablando de mí, hermano, un campo que es mi cuerpo, hermano. O esta tierra que vivía en tinieblas. El Señor vino a alumbrarme. Vino a darme luz. Y vino hermano, a comenzar una obra de transformación en mi vida. Lo estoy poniendo yo como ejemplo. Hermano, ¿para qué? Para que, dice, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Cuando habla de reflejo, hermano, en nuestra vida, ya está hablando de para que la gente pueda ver el cambio, la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Dice la Escritura que el Señor escondió tesoros, hermano, en vasos de barro, para que la gente el día de mañana dijera, no es que yo cambié porque yo quise o porque yo hice esto por mi esfuerzo, lo que sea. No, mi hermano, el único que nos cambia y que nos transforma y todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Entonces, en este significado de la palabra charis, nos habla, hermano, del cambio que debe de haber en nosotros como hijos de Dios. Te vuelvo a decir, dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vieja naturaleza, el viejo hombre quedó sepultado en las aguas. El que ha nacido de nuevo ha sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Hablando del pecado, hermano. Entonces, Efesios 2:1 dice la Escritura, salvos por gracia y Él os dio vida a vosotros. Como veamos ahorita el significado de la palabra charis, gracia. Nosotros tenemos vida, hermano, por la gracia y la misericordia
de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:1 dice, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Solo Jesús. Y lo veíamos el viernes, hermano, cuando hablábamos de la verdad. ¿Qué es la verdad? Vivíamos en un mundo de mentira, de engaño, buscando otros caminos, hermano, para llegar al reino de los cielos. Estábamos equivocados completamente. Hacíamos tantas cosas, mandas, promesas, por un lado y por otro, pero el engaño en el cual nosotros vivíamos era dice la Escritura que nuestros caminos eran caminos de muerte. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas, cuando viene Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, empezamos, hermano, a conocer otro camino, hablando del verdadero camino que es Cristo. Y Jesús dijo que nadie va al Padre solo por Él. Nadie va al Padre sino solo por Él. Nadie tiene vida eterna si no tiene al Hijo. Así está escrito en la palabra, que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna, en pocas palabras. Entonces, todos aquellos que no quieran nada con el Señor, o que han tenido, hermano, alguna relación con Él, pero que su corazón se desvía, cuidado, porque esa vida eterna la puedes perder. Esa vida eterna que Dios te dio la puedes perder. En 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. Pablo diciéndole a Timoteo. Si lo vemos, si lo parafraseamos un poquito, ponte ahí, hermano, pon tu nombre. Estamos, hermano, al servicio de Dios. Como iglesia estamos al servicio de Dios. Tanto el ministro, hermano, como el pueblo, el cuerpo, hermano, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe de entender que estamos al servicio de Dios, y como cuerpo, como templo, como morada del Espíritu Santo, hermano, tenemos que vivir de una forma ordenada. No se te olvide que dice la Escritura en 1 Corintios 3:16, que no ignores que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y tu cuerpo, hermano, está al servicio de Dios. Dice, trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. ¿Qué veíamos en estos días? Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tiene que dejar de hacer su voluntad y hacer la voluntad de Él y de obedecerlo. Entonces queremos ser está diciendo, ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él, hermano. Otra de las cosas que es muy importante que tenemos que tiene que haber en nosotros, la fe, la confianza. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos va a llevar a la presencia de Dios. Él es el único al Padre. Dios, hermano, le dio vida eterna para que Él nos la diera a nosotros también. Por eso vemos que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no lo tiene, no tiene vida eterna. Es importante que nosotros permanezcamos, hermano, unidos, como dice Juan capítulo 15, que el que permanece en Él puede dar fruto. Es necesario que permanezcamos en Él, que confiemos en Él, hermano, que nuestra fe siempre esté puesta en Él, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Venga lo que venga por la situación, hermano, tal vez estés pasando por momentos difíciles, de tristeza, de desánimo, de dolor tal vez, pero quiero decirte que no dejes de confiar. Porque el que te llamó es fiel y justo. Y el que te llamó es el Padre, el que te trajo a Jesús. Y por medio de Jesús te dio vida. Y no cualquier clase de vida. Esa vida eterna que el Señor nos ha prometido y que nos ha dado, hermano, esa tú debes de cuidarla ahorita. Porque así como el Señor le está dando la oportunidad al mundo entero, hermano, de que todo hombre se salve, así, hermano, esa salvación, esa vida eterna, el Señor nos enseña a través de su palabra, hermano, que cuando partamos de esta tierra, lo vamos a seguir, hermano, estando con Él. Y por toda la eternidad.
David decía, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Entonces, hermano, debemos estar haciendo eso ahorita aquí en la tierra. Debemos estar buscando, hermano, estar día con día en el lugar donde Dios nos ha dado para congregarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, hermano, recibiendo la palabra. Cuando partamos de esta tierra, mira, vas a pasar hablando de este lugar a un lugar que Dios ya tenía preparado para ti. Porque dice la Escritura que vamos a estar vamos a entrar al templo, así como Jesús entró al templo como un precursor, hermano, no hecho por manos de hombres, porque dice que ya no habrá más templo, porque el templo es Dios y el Cordero. Entonces vamos a estar nosotros metiéndonos cada vez más en Él. Pero para eso necesitamos estar confiando en Él, hermano. Debemos estar haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. No vivir como nosotros queramos. Porque hay mucha gente que vive en ese engaño, en ese error. Y dice, no, pues al cabo Jesús ya pagó por mí en la cruz. Jesús ya perdonó mis pecados. Pero vives de una forma desordenada. Y te estás engañando a ti mismo. Entonces esa vida eterna la puedes perder. Esa salvación, esa vida eterna que Dios te ha dado, la puedes perder. Y no solamente eso, sino que cuando sucede eso, tu nombre que fue escrito, la vez que recibiste a Cristo en tu corazón, dice que fue escrito en el libro de la vida del Cordero, puede ser borrado. Y mucha gente dice que no. Cuando tú ves en la Escritura, en Apocalipsis, a uno de los mensajes a las iglesias, dice que tengamos cuidado porque si no, porque nuestro nombre puede ser borrado del nombre de la vida del Cordero. ¿Y qué es lo que sucede? Si nuestro nombre, hermano, si nosotros no tenemos cuidado, hermano, de que nuestro nombre permanezca en ese libro, hablando del buen testimonio que nosotros estemos dando aquí en la tierra, hablando de una buena, hermano, de enseñar lo bueno o haciendo lo bueno. Cuando suceda eso, hermano, si nosotros vivimos de otra forma desordenada, ¿qué va a hacer? Tu nombre va a ser borrado, aunque muchos no lo quieran aceptar, pero ahí está escrito en la palabra. ¿Qué va a suceder cuando el Señor le mande decir a los ángeles que traigan el libro de las obras, primeramente para ser juzgados? Porque Dios es un Dios justo. Y dice la Escritura que Dios le vaya a decir a los ángeles, traigan el libro de las obras de cada uno. Y ahí está escrito lo que yo te estoy compartiendo hoy. Está escrito todo lo que hacemos desde que nos levantamos. Todo lo que hacemos. Y aún, hermano, yo quiero verlo de esta forma, que aún todo lo que nosotros pensamos está escrito ahí. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él conoce toda palabra que ha de salir de nuestra boca antes. En el Salmo 139 creo lo menciona. Dice que Él conoce toda palabra que nosotros vamos a decir antes de que salga de nuestra boca. Y dice la Escritura que por toda palabra vana vamos a ser juzgados. Y luego les va a decir a los ángeles, ya trajeron el libro de las obras, ok, ya, vamos a ver, aquí están, les voy a juzgar esto de esta forma. Ahora traigan el libro de la vida del Cordero, y todo aquel que esté escrito en el libro de la vida del Cordero va a entrar al reino de los cielos. Venid a mí, hijos de mi Padre, benditos de mi Padre. Entonces, ¿y los que no estén? ¿Por qué no van a estar? Porque no cuidaron su salvación, porque no cuidaron esa vida eterna que el Señor les dio. Así está escrito. Así está escrito. El que no está escrito en el libro de la vida del Cordero va a ser echado al lago de fuego, porque no cuidó. ¿Qué va a suceder con esa gente que vemos aquí en Hebreos 6:4 en adelante, 4, 5 y 6? ¿Qué va a suceder? Por eso tú como siervo de Dios, como discípulo de Cristo que somos, hermano, tenemos que seguir confiando en Él. Dice, no dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Ese, hermano, es algo que nosotros tenemos que seguir, hermano, compartiendo el amor de Dios. El amor de Dios, dice en 1 Corintios 13, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor de Dios es benigno, el amor de Dios no ve por sí mismo, hermano.
Te digo esto porque parte de lo que ya está ahí dentro del tema, y tocando este versículo que dice, ama a todos los hermanos de la iglesia. Dice la escritura, hermano, quiero ese libro de Primera de Juan, por ahí puse la diapositiva, dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano es un homicida y permanece en muerte. Esto es algo importante, hermano. Si Dios mismo nos dice a nosotros, si cuando habla de esos, ¿por qué dices amarme si no amas al que estás viendo? ¿Cómo dices amar al que no ves? Y cuando Dios habla, hermano, de que Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y Jesús, hermanos, los mandamientos los encerró en dos, amar al Señor y amarnos los unos a los otros. Y claramente dice la Escritura que el que no ama a su hermano vive en la oscuridad, vive en tinieblas. El que no ama a su hermano vive en tinieblas y no ha pasado de muerte a vida, sino que permanece en muerte. Por eso es necesario, hermano, que ese amor que Dios ha derramado en tus corazones se manifieste. Pero es que yo, ¿cómo voy a amar a esta persona si me ha hecho esto, si me ha hecho aquello, me cae mal, me cae gordo? Hermano, ¿en qué crees que viene la bendición? ¿Por qué crees que Dios dice, ama a tu enemigo? Ahí es donde está, hermano, ahora sí que la solución para la bendición. Ama a tu enemigo, porque dice la Escritura, ¿de qué sirve que ames al que sabes que te ama? ¿De qué sirve que invites a una fiesta al que sabes, hermano, que te va a recompensar, que te va a invitar también a él cuando él haga una fiesta? Cuando dice, más bien cuando hagas una fiesta, invita al cojo, al ciego, hermano, al necesitado. Porque sabes, hermano, que esa persona, hermano, ahí es donde está la bendición. Ámate a tu enemigo. Ama a tu hermano. Aquí está diciendo, hermano, ama a tu hermano. Amaos los unos a los otros. Entonces, entre nosotros mismos, hermano, estamos causando esa división, poniéndose muros de separación, hablando, hermano, de un muro de separación de enemistad. Porque una enemistad, hermano, es algo que no te deja acercarse a tu hermano. Cuando el Señor nos ha enseñado, hermano, que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, Él vino, hermano, a derribar ese muro de enemistad que había entre el pueblo de Israel y los gentiles. Y de los dos pueblos hizo uno. Entonces, todos aquellos que han levantado ese muro de enemistad aún con sus hermanos, no nos engañemos como veíamos el viernes, hermano. Tal vez nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros mismos hemos levantado ese muro. No, es que no quiero que venga él. No, es que no. Mejor si va él, no voy yo. No, mi hermano, no sé, así no son las cosas en el Señor. Y vuelvo a decirlo, nos estamos engañando a nosotros mismos. El Señor nos tiene, hermano, nos ha dado ese premio de la vida eterna, pero tenemos que mostrar ese amor entre hermanos. Cuanto más, hermano, contra nuestros enemigos. La Biblia dice, hermano, que la iglesia primitiva, ¿cómo vivía? ¿Cómo estaba, hermano? Unidas en oración, compartiendo el pan los unos con los otros, viendo por las necesidades de uno y de otro. Aunque todo tenía un orden, hermano, no, cada quien no hacía lo que quería, sino que dice la Escritura que los hermanos, los que tenían o sea, que Dios los había bendecido en abundancia, dice que vendían sus propiedades, se las llevaban, hermano, a los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de repartirla, conforme a la necesidad de cada uno. O sea, que había un orden, no cada quien hacía lo que quería. Entonces aquí estamos viendo, hermano, que si nosotros mostramos, hermano, o tenemos un muro levantado en contra de algún hermano o de nuestros enemigos, quien sea, porque la Biblia dice en el libro de Marcos que aún estemos orando, hermano, por nuestros enemigos. Dice, ora por tu enemigo.
que estemos orando por las autoridades también, por todo, hermano. Y si no, nos estamos engañando. Entonces, ¿tú crees que si nosotros partimos de esta tierra con nuestro corazón, hermano, lleno de odio, de rencor contra alguien, qué va a suceder? Dice la Escritura, despojémonos de todo peso que día con día nos asedia. Y si nosotros llegáramos a partir de esta tierra con nuestro corazón, hermano, así guardando algo en contra del hermano o de la hermana, estamos hablando de la vida eterna, hermano. Estamos hablando de la vida eterna. Y esto no es un juego. No es decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. No, como cristiano, como hijo de Dios, tenemos, hermano, que vivir como verdaderos hijos de Dios, amándonos los unos a los otros. Porque dice que el que no ama a su hermano es un homicida y no tiene vida eterna. El que aborrece a su hermano no tiene vida eterna. Por eso me llamó la atención este versículo, hermano. Dice, ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Hermano, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas en su vida? Y los problemas comenzaron, hermano. Tal vez antes de recibir a Cristo tenías problemas, pero ahora que recibimos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, se incrementaron, hermano, fueron más grandes los problemas. ¿Por qué? Porque ya fuiste menospreciado por tus familias, por tus amistades, y en los trabajos. ¿Por qué? Porque saben que eres cristiano y tratas de vivir de una forma ordenada, ahora sí obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero antes éramos del mundo, pertenecíamos al mundo, nos gobernaba el diablo, ese falso Dios que menciona 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo se encargó de enceguecer la mente del incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y empezamos a ser perseguidos cuando recibimos a Cristo. Dice, cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Entonces tenemos que ser pacientes, hermano. No dejar, hermano, que la ira, no dejar, hermano, que las situaciones por las cuales estemos viviendo nos haga exaltar, hermano, salga lo que había anteriormente. Se entiende que en Cristo, hermano, ese viejo hombre ya quedó sepultado, entonces todo eso tiene que quedar ahí. Y no podemos de reaccionar, hermano, con otras actitudes de violencia. 1 Timoteo 6:12, mi hermano, el tiempo está avanzando, pero dice la Escritura, dice, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo. Hermano, aquí nos está poniendo como ejemplo a un deportista. Y tú sabes, hermano, que una persona que se mete a algún deporte, pues ciertamente, primeramente tiene que aprender disciplina. Primeramente tiene que aprender la disciplina por medio de la persona, de su instructor, ¿verdad? Que le va a poner, pero también él tiene que aprender a ser disciplinado en su forma de vida, de comer, hermano, y aún para hacer el deporte que él vaya a llevar a cabo, tiene que ser disciplinado. Y dentro de esa disciplina entra la abstención, hermano, de algunos alimentos. Así nosotros tenemos que ser disciplinados. Tenemos, hermano, que abstenernos y sobre todo de lo que nos afecta, hermano, espiritualmente, hablando del pecado. Tenemos, hermano, que irnos alejando, tenemos que ir cortando, hermano, con todo lo que esté afectando nuestra vida espiritual, porque si nosotros comemos, hermano, estamos alimentando nuestro espíritu con cosas terrenales, ¿verdad? Con los afanes de la vida. Dice en una de las siembras de la semilla que cayó entre espinos, dice que habla de los afanes de la vida y hablando de las riquezas, ¿verdad? Y se empezaron a afanar y empezó, hermano, eso a crecer y ahogó la palabra y no dio fruto. Entonces eso puede afectar tu vida espiritual. Tú como hijo de Dios, tú sabes qué es lo que te afecta y que puede impedir que tú tengas un sano crecimiento en el Señor. Y si dejas que eso te afecte, ¿qué va a pasar?
esa vida eterna la puedes perder. Por eso es la exhortación, cuida tu vida eterna. Pablo le decía a Timoteo, cuida esa salvación, la salvación es la vida eterna, es el premio de la vida eterna que el Señor nos ha dado por medio de Cristo Jesús, hermano. Entonces dice, haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio, por eso el nombre, hermano, del tema, el premio de la vida eterna. Y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Desde el momento, hermano, que recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos esa grande bendición. Entonces tenemos que cuidarla. Cuida lo que Dios te ha dado. Y para cuidarlo, hermano, es muy importante lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis a una de las iglesias. Retén lo que tienes. Retén lo que Dios te ha dado para que ninguno tome tu corona. Reténlo, guárdalo, defiéndelo. Esfuérzate al máximo, permanece en la prueba, sigue confiando en Dios, porque fiel es el que te ha dado esa bendición. Queremos disfrutar, hermano, de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Hagamos lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Amémonos los unos a los otros. Dice la Escritura, Mateo 19:16, dice, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Fíjense, gente del pueblo de Israel, un hijo de Abraham llega a Jesús y le dice, porque no está hablando aquí de Nicodemo, sino que está hablando de un joven rico, porque también Nicodemo fue a Jesús de noche, dice el libro de Juan. Y también le dijo, Señor, ¿qué haré para tener vida eterna? Y aquí Jesús le dice a este joven rico, primero le dices, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué cosa buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. Entonces, hermano, para tener vida eterna, tenemos que estar siendo obedientes a los mandamientos de Dios. Y el primero es amar al Señor. Amarnos los unos a los otros. El joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otras personas. Entonces, cuando ya vemos estas cosas, hermano, veamos y analicemos y examinemos nuestra vida. ¿Cómo vamos a estar cuidando esa vida eterna que Dios nos dio? Primero, amando a Dios, amando sus mandamientos. No, es que esta palabra dice no mates. Hablábamos ahorita, hermano, que aquel que no ama a su hermano es un homicida, dice la Escritura. Entonces, no hemos matado físicamente, pero si nosotros no amamos a nuestro hermano, estamos infringiendo un mandamiento de Dios, porque estamos siendo homicidas con nuestro propio hermano. Y para vencer eso, el antídoto, hermano, para salir de eso, para cuidar nuestra vida, la vida eterna que Dios nos ha dado, es amando a nuestro hermano. ¿Pero cómo lo voy a amar? Porque Jesús está en ti. Porque Él dio, hermano, su vida por amor a ti. Y si dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, podemos hacerlo. No estamos solos, el amor del Padre está en nosotros, que es Cristo. No seas infiel en tu matrimonio. Estamos hablando, hermano, para que cuides tu vida, la vida que Dios te ha dado. Porque este joven rico llega con Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Entonces, para seguir cuidando esa vida eterna que Dios nos dio, no seamos homicidas, amemos a nuestro hermano, no seamos infieles con nuestra esposa. ¿Cómo estamos, mi hermano? Porque cuando habla de infidelidad, dice en Malaquías 2:14, 15, en adelante, dice
que llegó el esposo, ¿verdad?, en oración diciéndole al padre, porque dice que estaba llorando y llenó el altar de lágrimas, pero como ya se había quejado la esposa, ¿verdad?, con Dios, de cómo la trataba, de cómo la golpeaba, de cómo le hablaba, de que no le daba ahora sí que lo necesario, que no suplía las necesidades de su casa, porque eso es infidelidad, mi hermano. Es parte de la infidelidad, no necesariamente tiene que ser de una infidelidad con otra persona hablando sexualmente, sino dice la Escritura que aquel que no provee para lo suyo es un infiel. Entonces la esposa ya se había quejado con el Señor y el Señor le dice, no, ¿sabes qué? No te voy a recibir tu ofrenda por cuanto has sido desleal, has sido infiel con la mujer de tu pacto. Entonces, hermano, veamos cómo estamos. Esa vida eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús la estamos cuidando, porque acuérdate que veíamos en Hebreos 6:4, gente que recibió al Señor, gente que tuvo el Espíritu Santo de Dios y que hizo grandes cosas, hermano, grandes señales y milagros, pero que vivió de una forma desagradable a los ojos de Dios, tal vez, hermano. ¿Cómo trataría a su familia? Entonces, ¿estamos cuidando esa vida eterna que Dios nos dio? Si somos infieles, no robes. ¿A quién le ha robado la paz? Tal vez no te guste agarrar lo ajeno, hermano, pero ¿a cuánto le ha robado la paz? Por tus malos gestos, hermano, por tus malas acciones, por hablar mal de tu hermano, hablando de la murmuración, por andar de chismoso, por andar levantando falsos. Ya le robaste la paz. No mientas para hacerle daño a otra persona. El viernes hablábamos, hermano, que el padre de mentira es el diablo. Y los hijos del diablo son los que mienten. Suena fuerte la palabra, pero la Biblia dice que el que es nacido de la verdad, que el que es nacido en Cristo Jesús, tiene que ir dejando, hermano, tiene que dejar de mentir. De su palabra no tiene, de su boca no tiene que salir mentira. Entonces, analicemos nuestra vida. Obedece y cuida a tu padre. Entonces, aquella gente que no obedece a sus padres, aunque sean cristianos, la gente que no conoce al Señor, hermano, y aún hay mucha gente que no conoce al Señor y es más reverente con sus padres que aún ahora, hermano, en Cristo. Y como que están agarrando la nueva moda de estos últimos tiempos. Aquí dice, obedece y cuida a tu padre. Está hablando de obediencia y de honra. Efesios capítulo 6, verso 1 y 2 dice la Escritura, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo delante de Dios. Verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días de vida sobre la tierra, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces todo aquel que no obedece, hermano, y no honra a sus padres. Es fuerte la palabra, hermano, pero estamos hablando de cuidar la vida eterna que Dios nos dio. Y de alguna forma Dios nos habla en figuras. Si nosotros estamos obedeciendo, hermano, a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dejado establecido. Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo dices que amas al que no ves? Entonces, de esa forma Dios, hermano, nos habla. Si nosotros obedecemos a nuestros padres, honramos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios y estamos honrando a Dios. Porque Dios mismo dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor y Maestro, ¿dónde está mi honra? Dios quiere que lo honremos. Dios quiere que lo obedezcamos primeramente y que lo honremos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Cuando estamos siendo obedientes a nuestros padres. Por eso veíamos, Dios dice, obedece mis mandamientos. Y es una forma, hermano, de cuidar la vida eterna que Dios nos ha dado. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. O sea, hermano, que si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? ¿Cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo?
Mateo 19, 29 dice, y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanas o a sus hermanas, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Yo quiero decirte algo, hermano, con respecto a este versículo que dice, y te lo vuelvo a leer. El tiempo ha avanzado, ¿verdad? Pero te lo voy a decir nuevamente porque hay cosas en las cuales como que hay gente, hermano, que ha torcido la palabra de Dios porque lo enseña de esta forma. Y te digo porque en una ocasión hace varios años, una persona que se congregaba en otra iglesia se acercó y me preguntó, oiga, pastor, dice, fíjese que allá en la iglesia nos están enseñando eso que dice el libro de Mateo 19, que aquel que ama más a su padre, a su hermano, a su hermana, a sus hermanos, dice que no es digno de él, y están fíjense, le estaban enseñando que tenían que alejarse de sus padres y de su familia. Cuando ese es un engaño del diablo, hermano, eso es torcer la palabra de Dios. Lo que nosotros entendemos aquí, hermano, es que Dios quiere que le demos, hermano, el primer lugar en nuestros corazones, no que dejemos de amar a nuestros padres, ¿verdad? A nuestro padre, a nuestra madre, si no dijera el Señor en su palabra, hijo, obedece a tu padre, obedece a tu madre, honra a tu padre, honra a tu madre. Hermano, se estaría contradiciendo. Porque aquí está diciendo, y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, o a su padre o madre, su casa o terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Lo que Dios quiere, hermano, es que Él quiere ocupar siempre el primer lugar dentro de ti, porque si Él está en nosotros, dándole el primer lugar en nosotros, hermano, ese amor que es el mismo, como lo menciona en Corintios 3, hermano, ese amor se va a manifestar para que ames a tu padre, a tu madre, para que lo obedezcas, para que lo respetes, para que lo honres, hermano, para que ames a tu hermano, a tu hermana. Y no permanezcas no seas un homicida, no aborrezcas a tu hermano, no aborrezcas a tus padres, porque hay gente, hermano, que aborrece a sus padres. Y puede ser que también suceda en la iglesia, y no debe de ser así. Entonces esa vida eterna, ese premio que Dios nos ha dado como vida eterna, tenemos que cuidarla. ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros. Dándole el primer lugar, hermano, a Dios en nuestros corazones. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que yo veo ahí, hermano. Porque la rebeldía, hermano, causa problemas. Números 21:4 dice, partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Entonces, hermano, la impaciencia, hermano, causa problemas. Recuerda que dice la Escritura que con paciencia heredamos las promesas. Y este pueblo de Israel, fíjate lo que hizo. Aquí vamos a ver algo muy importante, hermano. Yo con este versículo voy a ir terminando. Dice la Escritura, partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Hermano, tal vez tú has sido impaciente ya, tal vez seas una de las personas que está diciendo, no es verdad, Cristo no viene, y empiezas, hermano, ya a deshacer maletas, cuando ya sabes que Cristo viene, porque lo hemos enseñado, lo hemos predicado, hermano, y tenemos que estarnos preparando. Y Dios nos está preparando a través de su palabra. Números 21:5 dice, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Ay, hermano. Aquella gente que menosprecia la palabra que Dios nos está dando, porque aquí está hablando, hermano, del maná que Dios, por medio del cual Dios alimentó al pueblo de Israel durante 40 años, hermano. Dice la Escritura que el pueblo de Israel, hermano, fue provisto por Dios en todo, que ni aun sus vestidos, ni su calzado, hermano, se envejecieron. Dios siempre tuvo cuidado de ellos, dándoles, hermano, el maná que descendió del cielo.
el maná dado por ángeles, y todavía se ponen a menospreciarlo. 1 Corintios nos habla de eso, hermano, capítulo 10. Y dice que bebieron de la roca, que es Cristo, pero menospreciaron ese alimento. ¿Cuánta gente está ahorita menospreciando la palabra que Dios nos está dando? Que Dios nos está diciendo, cuida esa salvación, cuida esa vida eterna que te he dado como premio, pero es necesario que permanezcas hasta el final, es necesario que sigas confiando en mí, es necesario que sigas siendo mi discípulo, es necesario que permanezcas unido a mí, como dijo Jesús. Hermano, hay mucha gente, yo voy a terminar con esto, hay más diapositivas que quisiera compartirte, pero esta va ligada con la que estamos viendo ahorita. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces es muy importante, hermano, que no dejes de creer en Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el que envió el Padre para dar su vida por ti en una cruz, hermano, para morir por ti. Es muy importante que creamos en Él, que confiemos en Él hasta el final. Para esto, hermano, no debemos de apartar nuestra mirada a Él, porque dice la Escritura ahí en Números, que veamos ahorita en Números 21, la gente que menospreció, hermano, el alimento, esa gente que empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés, Dios envió, hermano, una plaga de serpientes y mucha gente empezó a morir. Y Dios le dijo, todo aquel que mire la serpiente volverá a tener vida, será sanado y volverá a tener vida. Así nosotros, hermano. Por eso es importante que no dejemos de mirar a Jesús. Pase lo que pase, tu mirada esté en Él. Que te hacen, que te hagan, que se está cayendo la casa del vecino, hermano, Dios te va a guardar. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en Él. Recuerden lo que le pasó a Pedro, después de que apartó su mirada de Jesús cuando se bajó de la barca para caminar en las aguas. Desvió su mirada por las tormentas que estaban viniendo, los vientos, y se fue hundiendo. Es necesario, hermano. Si ha habido momentos en que tú has apartado tu mirada de Él, como vemos aquí, que toda la gente que mirara a la serpiente, dice que así sería levantado el Hijo del Hombre, hermano, y en figura lo estaba hablando, que todo aquel que voltee su mirada a Jesús va a recibir la salvación, hermano, y una vida eterna en Cristo. Cuidemos esa salvación. Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Jesús le dice a él, te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Pero también te es necesario que el que no nace del agua y del Espíritu, dice Jesús, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces hay que entrar en Cristo, hermano, primeramente recibiéndolo, pero lo demás, hermano, son pasos que nosotros tenemos que seguir, porque dice que el que no nace del agua y del Espíritu no tiene vida eterna. Entonces, hermano, es muy importante, hermano, que cuidemos esa salvación que Dios nos ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti en esta hora dándote gracias, Señor, por este mensaje que hoy has dado, Señor, a tu iglesia y a todos aquellos, Señor, que están viendo, Señor, y escuchando esta palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea, Señor, como esa espada de doble filo que tú envías, Señor, y que penetre hasta lo más profundo de cada corazón, Señor, y continúe haciendo tu obra, Señor, en la vida de tus hijos y aún aquellos, Señor, que están empezando a conocerte, Señor, o que no han tenido un encuentro contigo. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea la que penetre a sus corazones y les haga ver la realidad y les haga entender, Padre, que en Cristo Jesús somos una nueva creación, que en Cristo Jesús Dios nos ha dado una vida eterna en la cual vamos a disfrutar por toda la eternidad en su presencia cuando partamos de esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, por bendecirnos con tu presencia, con tu palabra.
Señor, y te pido que sigas, Señor, guardando, Señor, bajo tus alas a esta tu iglesia de Cristo Sol de Justicia, Ministerio Ebenecer, de la cual, Señor, tú has tenido cuidado desde el primer día, Señor, que levantaste esta casa, Señor, esta iglesia. Tú eres el que te has encargado, Señor, de sustentarla, dándole el alimento espiritual que necesitamos cada uno, Señor. Ayúdanos para que esa fe que tú has depositado en nuestros corazones siempre, Señor, esté viva. Ayúdanos, Señor, a ser esos buenos discípulos, Señor, discípulos comprometidos, Señor, para estar sirviéndote en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, que Dios bendiga su vida. Y esforcémonos, hermano, para cuidar. Bienaventurado, dice el libro de Santiago, bienaventurado el que ha salido victorioso en las pruebas, porque al final recibirá la vida eterna. En el nombre de Jesús, mi hermano, que Dios bendiga tu vida y hasta pronto. Ministerio Ebenecer presentó